Dios le bendiga. Qué bueno que un día más podemos estar en sus hogares a través de este medio compartiendo la palabra del Señor que, como siempre digo, son tan importantes para nuestras vidas. Y más en el tiempo que estamos viviendo. Como cristianos sabemos que estamos en el tiempo final donde prontamente sonará la trompeta y la Escritura dice que los cristianos que están en sus tumbas van a resucitar y aquellos que están en comunión con el Señor serán transformados en un abrir y cerrar de ojos y nos reuniremos en el aire con el Señor para estar para siempre. Pero sabemos también por la palabra del Señor que dice que habrá algunos que serán tomados y otros serán dejados. Y el consejo de la palabra del Señor es para que velemos espiritualmente, para que no pertenezcamos ninguno de nosotros al grupo de los dejados, sino pertenecer al grupo de los salvados, de los redimidos, de tener la dicha de poder estar en gloria del Señor. Escuche, la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús es sí y amén. Nuestros pecados han sido perdonados. Pero la salvación no es un paquete que hemos recibido para guardarlo en el cofre del olvido. La salvación se debe cuidar ordenando nuestra vida, nuestros pensamientos, para que la Escritura del Señor se cumpla sobre nuestra vida cuando Jesús dijo algo importante. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo les digo, les mando? Nadie alcanzará el cielo si no hace la voluntad del Padre. Querida iglesia, gracias al Señor que Dios nos dio la fuerza y la sabiduría para amarle de todo corazón, para creer en las promesas del Señor y esperar así su venida. ¿Cuántos de ustedes esperan la venida del Señor? Gloria al nombre de Jesús. Cosas extrañas están sucediendo alrededor de este mundo, cosas que nunca hemos vivido todavía. Escuche, todo esto nos está hablando de que el fin se está aproximando. Y en este día quiero compartir dos textos de la palabra del Señor con ustedes que se encuentran en el Antiguo Testamento en Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, el verso 13 y el verso 14, que dice así la palabra del Señor. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consumiere la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, y si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Estos textos de la palabra fueron escritas porque el rey Salomón se le apareció Dios por segunda vez y le prometió que Dios siempre estaría con ellos bendiciendo sus vidas. Pero también Dios les advierte que cuando Él iba a hablar con el pueblo del Señor, pero hacían oídos sordos y no volvían a Dios en arrepentimiento, entonces Dios debería usar otros métodos para despertar las conciencias adormecidas del pueblo de Israel, enviando grandes calamidades sobre la tierra. Mi pregunta es, ¿no estará sucediendo esto en este mundo? ¿No son estas grandes calamidades campanazos de Dios que está llamando a la humanidad a hacer una reflexión de qué clase de vida está llevando? Y quizás más de uno se estará preguntando, ¿serán tiempos apocalípticos que estamos viviendo?
porque el mundo entero prácticamente fue confinado a sus hogares. Son juicios de Dios. Y si uno se pregunta, ¿y por qué vendrán los juicios de Dios? Bueno, quizás a flor de labio tengamos la respuesta del por qué. Algunas de las cosas voy a mencionar, por ejemplo, por la grande inmoralidad que hay en el mundo, por la maldad, por el descontrol, porque la gente se ha vuelto personas que no quieren vivir con ley. La pregunta es, ¿será que el mundo cambiará? La Escritura dice todo lo contrario, cada día será peor. Cada día el mundo estará legislando leyes, cada día más injustas, cada día más inmorales, cada día más abominables ante Dios. El mundo no vendrá arrepentimiento. El mundo les espera juicio, como dice la Escritura allí en Pedro. Fuego del cielo va a consumir a los pecadores. Ahora la palabra del Señor los otros días, yo estuve compartiendo con todos ustedes en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 9, versos 20 y 21, allí hemos visto por la palabra del Señor que el mundo, sabiendo que son juicios de Dios, por las plagas que habrán de venir sobre ellos, la Escritura dice que ellos no se van a arrepentir de sus pecados, ni van a dejar de adorar a los demonios y a los ídolos, ni tampoco van a dejar los homicidios, ni de fornicar, ni de robar. Por lo tanto, la Escritura dice que esta gente será tan perversa que va a preferir morderse los labios del dolor por causa de la úlcera y maldecir a Dios antes que arrepentirse de sus pecados. Qué tiempos difíciles que vienen para el mundo. Hoy son tiempos difíciles sin duda alguna. Como dije al principio, el mundo entero ha quedado confinado prácticamente en sus hogares. Y nosotros no estamos en mejores condiciones. Todos nosotros sufrimos lo mismo. Pero nosotros también se nos ha prohibido podernos congregar como pueblo del Señor. Las casas, los templos, las casas de oraciones están cerradas hace mucho tiempo. Esto es algo inaudito, jamás en la historia ha ocurrido algo semejante. Entonces, para esto nosotros necesitamos hacernos una pregunta: ¿será que Dios todavía tiene control sobre todas las cosas? ¿Cuál sería la respuesta? Por supuesto que si Dios tiene todo el control de todas las cosas, entonces ¿por qué Dios permite semejante situación? Seguramente Dios tiene motivos, tiene la razón del por qué Él permite estas cosas, y seguramente son cosas graves por las que Dios permite todo esto. Ahora, ¿por qué Dios permite? Porque Él está tratando en estos tiempos finales de despertar a todos los creyentes de tal manera que su novia pueda estar preparada para el encuentro con el Señor. Ahora escuche algo importante. Dios siempre ha hablado con su pueblo. Dios siempre está hablando con la iglesia. Y la Escritura dice que Dios nos habla de muchas maneras. El Espíritu Santo trata de que nosotros entremos en razón, que reconozcamos nuestras debilidades, nuestras flaquezas, y que no podemos hacer nada sin la gracia del Señor. El Espíritu Santo trata de convencernos de que lo necesitamos para ser guiados, porque no podemos guiar nuestras propias vidas porque somos falibles. Necesitamos la cobertura de Dios. Y la Escritura dice que Él nos habla y nos habla, pero cuando
el hombre no oye a Dios, cuando comienza a desviarse de las verdades de Dios, Dios a veces tiene que actuar de una manera poco convencional, ¿no? Enviando algunas calamidades sobre el mundo para despertar la conciencia, reitero, de los cristianos. Ahora, mire lo que dice la Biblia, lo que hemos leído. Como dije al principio, Dios estaría con el pueblo de Israel, pero si yo cerrare los cielos y mandare las langostas para que hubiese devastación y enviarle pestilencias, entonces sería una señal para que el pueblo debería volver a Dios en arrepentimiento. La Escritura dice que Dios estaría esperando al pueblo para que se humillaren, para que oraren delante de Dios y buscaren su rostro. Y la Escritura dice que Dios oiría desde los cielos y perdonaría nuestros pecados y sanaría nuestras tierras, sanaría nuestros corazones. Pero toda esta promesa de Dios está condicionada a algo importante: si dejaren los malos caminos. Este es el gran problema del siglo XXI. Nos arrepentimos, pero nunca cambiamos. ¿Me entiende usted lo que le digo? Dios lo que quiere es que cambiemos. Ahora, escuche, en las últimas décadas, la Escritura dice que la iglesia del Señor está puesta en este mundo para que sea la luz del mundo, la sal del mundo, que sea un testimonio vivo de la gracia del Señor. Pero en estas últimas décadas, la iglesia, hablando en términos generales, no ha sido una iglesia de buen ejemplo, porque muchos de los supuestos cristianos han estado involucrados en injusticias, en grandes codicias. Y la Escritura dice que nosotros debemos hacer una reflexión cuando vienen calamidades sobre nuestra vida, porque Dios está tratando de detenernos para razonar, porque es un tiempo de comenzar a mirar al Señor como nunca antes. Nosotros, los seres humanos, nos gusta de alguna manera vivir de apariencias. Siempre tratamos de ocultar las cosas malas de nuestra vida. Siempre tratamos de que los demás no descubran nuestras debilidades o nuestros fracasos. Pero estas cuestiones no son válidas delante de Dios, porque nada podemos esconder. Yo puedo decir que soy un buen cristiano, pero Dios puede decir todo lo contrario. Escuche, yo creo que Dios ha hablado y ha hablado en estas últimas décadas y ha llamado a la santificación para ser ejemplo como pueblo de Dios. Pero también pienso que Dios ha agotado sus recursos y ha permitido que en estos tiempos nosotros no nos congreguemos en los templos, porque estamos en nuestras casas, y es buen tiempo para comenzar a preguntarnos qué hemos hecho de nuestra vida, cuánto le hemos dado de nuestro corazón al Señor. Querida iglesia, si nosotros vemos de esta manera lo que está sucediendo en el mundo entero, la falta de fidelidad al Señor, la falta de consagración, entonces podemos decir que esto no es extraño. Dios está permitiendo todos estos problemas para purificar a la iglesia, para que los cristianos dejemos todas las cosas malas, de tal manera que cada día nos parezcamos más y más al Señor. Por otro lado, quiero dejar bien en claro, la Biblia dice claramente que no todos los cristianos alcanzarán el objetivo de la salvación, porque no todos los que dicen Señor, Señor llegarán a la vida eterna. Entonces es importante
que nosotros meditemos sobre la condición de nuestra vida en este día. Es importante que nosotros nos hagamos un autoexamen, y quizás alguno de ustedes diga, hermano, pero la vez pasada dijo algo parecido. Bueno, en el tiempo que vivimos son tiempos peligrosos y debemos estar atentos. Y yo quiero en este día mencionar algunas cosas que pueden ser muy peligrosos para el pueblo del Señor, que nos pueden apartar de la gracia y de la misericordia de Dios. ¿Cuáles son esas cosas? Bueno, en el tiempo que estamos viviendo, querida iglesia, es un tiempo donde hay un profundo desinterés por la palabra del Señor. Hay lugares que ya ni la Biblia se lleva a la iglesia. Hay lugares que prácticamente es un libro olvidado. Y la palabra del Señor dice que nosotros debemos estar atentos a la palabra del Señor, porque la palabra es la fuente de toda sabiduría y gracia y bendición para nuestras vidas. La palabra del Señor es un consejo sano, es para preservarnos para la vida eterna. Pero si yo no valoro la palabra del Señor y dejo lugar que mi vieja naturaleza continúe vagando por sus propios deseos, entonces, claro, la palabra del Señor se volverá algo amargo para mi vida. El gran problema del desconocimiento de la palabra del Señor es que nos hace presas fáciles del engaño. Y este es otro de los peligros que los cristianos debemos evitar, de ser engañados. Y la Escritura dice que en los últimos tiempos muchos van a apostatar de la fe, muchos seguirán enseñanzas erradas, equivocadas, que no son bíblicas. Ahora la palabra del Señor nos indica que debemos probar los espíritus, porque muchos de los que traen una aparente enseñanza de la palabra del Señor no sería otra cosa que un veneno que traería muerte a las vidas de los cristianos. Ahora, por ejemplo, yo quiero decirle algo. En estos últimos tiempos se está enseñando por las redes, por internet, bueno, que Dios es un Dios grande de amor y de misericordia, y que Él jamás va a permitir que un ser humano se vaya a condenación. Por otro lado, muchos consideran que las prédicas hoy no son necesarias, que es más importante el ser el adorador, el que alaba al Señor. Por otro lado, querida iglesia, nosotros debemos conocer las Escrituras, porque si no vamos a caer como el pez cae por la carnada en el anzuelo. ¿Cuántos cristianos me han escrito, hermano, escuche esta prédica? Y bueno, y uno escucha la prédica y se da cuenta que no pertenece a nuestra doctrina. Y otros me han dicho, hermano, tantos años hemos estado equivocados. Hoy existe este nuevo evangelio donde ya no se cree en la venida de Jesús ni en el arrebatamiento, donde algunos cristianos están diciendo que ya ahora estamos viviendo el milenio y que Satanás ahora está atado, y que esto no es literal sino algo figurativo. Pero querida iglesia, tengamos cuidado de no ser engañados. Hay iglesias que dicen ser del Señor, pero ya ni siquiera esperan el arrebatamiento de la iglesia. El otro gran peligro de la iglesia que está corriendo en este siglo XXI es el formalismo. Es de tratar de servir al Señor de una manera buena, pero externamente. Buscan la perfección externa, pero por dentro están totalmente vacíos.
Querida iglesia, lo que yo puedo presentar externamente no se trata de que yo debo tratar por la fuerza hacer algo bueno, sino que lo bueno que yo debo hacer debe ser el resultado de la gracia que está viviendo en mi corazón. Por otro lado, el gran peligro de la iglesia de estos últimos tiempos es la tibieza espiritual, es servir a Dios a mi manera, sin ninguna clase de responsabilidades y compromisos. A veces, como más de una vez he dicho, tenemos mucho tiempo para los amigos, tenemos tiempo para el trabajo, para los estudios, para las vacaciones, pero no tenemos tiempo para Dios. Y si algo Dios requiere de nosotros, siempre lo dejamos para mañana. Y sabe, esta actitud no es felicitada por Dios, sino más bien es reprendida y es llamada a que nos arrepentamos y le busquemos al Señor de todo corazón. Y el otro gran peligro que corremos en estos últimos tiempos es el ser tolerantes, donde nada ya es pecado, donde incluso que no es solamente que ya nada, sino que defendemos el pecado, que permitimos que la mundanalidad gobierne o llene nuestras vidas, donde nosotros ya no consideramos la necesidad de orar y de decirle al Señor que guíe nuestras vidas, donde nosotros tomamos todas las decisiones para hacer como más me conviene. En otras palabras, vivimos en un tiempo donde hay falta de discernimiento para discernir entre lo santo y lo profano. Y para terminar, quisiera decirles que el tiempo que estamos viviendo no son tiempos normales. Algo está sucediendo. Y nosotros como cristianos debemos abrir nuestros ojos del Espíritu y mirar al Señor más que nunca de todo nuestro corazón. Quizás el Señor en estos tiempos está tratando de llamar nuestra atención, de arreglar nuestras vidas de tal manera que ninguna clase de mancha existan en nuestros corazones. Querida iglesia, el tiempo de la gracia está terminando. Pronto se cerrarán las puertas y muchos llegarán después a golpear a esa puerta, pero esas puertas ya jamás se van a abrir. Mientras Dios puede ser hallado, usted escuche la palabra del Señor, arrepiéntase de su pecado, búsquelo de corazón para hallar vida eterna en el Señor. Que Dios te bendiga de una manera muy especial. Y reitero lo que he tratado de decir durante todo este tiempo: no alcanza con decir me arrepiento, pero nunca cambio. Es necesario arrepentirse y cambiar de verdad, cambiar las actitudes, cambiar los pensamientos, porque ahora estamos en las manos del Señor y le pertenecemos a Él, alma, cuerpo y espíritu. Que Dios te bendiga, iglesia. Estemos orando los unos por los otros para que estemos preparados. Si suena la trompeta en este mismo día o en esta misma noche, tengamos la dignidad de partir a la gloria del Señor. Aleluya. Prepara tu corazón, escudriñate a ti mismo si estás en la verdad, en la verdadera fe. Que Dios te bendiga, pueblo de Dios. Que Dios te bendiga. Y tu amigo que me escuchas, que estás lejos de Dios o quizás has estado en los templos en tiempos pasados sirviendo al Señor y te has apartado, es tiempo que corras a los pies del Señor y te arrepientas y busque la gracia del Señor, porque pronto será tarde para tu vida. Hoy el Señor te llama, recíbelo en tu corazón, cambia tu vida y así tendrás también la posibilidad
de tener la dicha de estar por toda la eternidad con Cristo Jesús en gloria. Dios te bendiga. ¿Qué le parece si oramos y le damos gracias al Señor? Quiera el Señor que de ninguno de nosotros pueda estar diciendo que todo lo que vino a este mundo ha sido por causa mía o por causa tuya, sino que nosotros como pueblo del Señor podamos permanecer en fidelidad. Pero seguramente hay tantos que dicen ser del Señor, pero al final no lo son. Para ellos es esta advertencia de volver a los pies del Señor. Oramos. Padre eterno, te damos gracias por esta oportunidad de compartir la palabra del Señor. Señor, uno hace la parte que nos corresponde como siervos tuyos, pero tú eres el que tratas con las vidas, con los corazones, y quizás tú estás hablando con más de uno en este día, Señor, para bendición de sus almas. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia de una manera especial. Señor, que estemos velando, despiertos, Señor, con pleno conocimiento, Señor, que en nuestros corazones no puede haber nada que esté manchando tu santidad. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y que tengan una buena semana y será hasta la próxima. Paz del Señor. Necesitado me encuentro, Señor, ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer, muestra el camino que debo seguir, Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez, un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame las fuerzas para vencer un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizá no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Tú ya viviste entre los hombres. Tú sabes, Señor, que el mundo está peor, es mucho el dolor. Hay tanto egoísmo y tanta maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir